Buenos días, me presento, mi nombre es Juan David Arias, soy especialista en retina, vítreo y oncología ocular, formado en la Fundación Arévalo Coutinho para la investigación en oftalmología y en el Wills Eye Institute de Filadelfia, Estados Unidos. Actualmente soy el director del programa de Fellowship en Retina y Vítreo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y de la Clínica Foscal Internacional, en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y actualmente soy el presidente de la Sociedad Colombiana de Retina y Vítreo. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes la experiencia acerca de las enfermedades raras en Colombia. Entonces, como introducción, a partir de la década de los 80, las enfermedades raras han adquirido un lugar prioritario en los sistemas de salud a nivel del mundo. En general, estas son enfermedades crónicas, invalidantes y en más de un 80% tienen un origen genético. Se estima que existen alrededor de 7.000 y 8.000 enfermedades raras y que éstas afectan al 6 a 8% de la población. Hay muy poco conocimiento por parte de la comunidad médica en relación a su diagnóstico y a su manejo, y el Global Gene Project estima que existen más de 300 millones de personas en el mundo afectadas por una enfermedad rara. ¿Qué es una enfermedad rara? Entonces, podemos encontrar en la literatura que hay algunos términos como raras, olvidadas o huérfanas. En general, son enfermedades que tienen una baja prevalencia. La mayoría de ellas, hasta un 80%, son de origen genético, pero hay otro 20% que pueden tener un origen infeccioso, autoinmune, oncológico o de causas desconocidas. Se conocen alrededor de 7.000 enfermedades raras a nivel del mundo. Todas ellas tienen características de ser enfermedades crónicas, progresivas, de gran complejidad clínica, frecuentemente son de difícil diagnóstico y del 20 al 30% de los pacientes afectados fallece antes de los 5 años. Hay diferentes leyes y desde el 2010 la ley marco de enfermedades raras en Colombia trató de reconocer estas como un problema especial para el interés en salud en Colombia y se dictaron algunas normas que tienden a mejorar y garantizar la protección. Igualmente, a través de los años y a través de diferentes resoluciones, estatutos, se ha llegado a adoptar un manual metodológico para la elaboración e implementación de rutas integrales de atención en salud. Todo esto es importante y toda esta regulación ha llevado también a crear el CIVIGILA, que es un formato para el reporte de estas enfermedades huérfanas o raras. Y en el 2019 ya se ha creado un programa de tamizaje neonatal para detectar tempranamente errores congénitos del metabolismo y enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida de estas personas. Es así que en el 2023 se actualiza el listado de enfermedades huérfanas en su versión 3.0 y se tienen alrededor de 2.247 enfermedades en este listado. Todas estas son grupos o redes de apoyo de enfermedades raras que, como vamos a ver más adelante, son de gran importancia para el conocimiento, el apoyo y el manejo adecuado de estas enfermedades. Son los formatos en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública que debemos llenar ante la presencia de una enfermedad huérfana o rara y así poder reportarla
y si es un primer caso, pues empezar a que ésta sea tenida en cuenta dentro del sistema de salud. Entonces, para el 2013 ya se habían identificado más de 13.000 colombianos con alguna enfermedad huérfana. Solo entre el 2016 y 2019 se detectaron 14.505 nuevos casos. Las regiones que más reportan o registran epidemiológicamente estas enfermedades son Cauca, Antioquia y Bogotá. Y en Colombia los problemas más frecuentemente reportados son desórdenes neurológicos como la esclerosis múltiple, problemas de coagulación como la hemofilia y las afecciones pulmonares como la fibrosis quística. Estos son los porcentajes a los cuales equivalen estas enfermedades reportadas. Y vemos cómo los nuevos casos han ido variando, siendo en el 2019 el pico más alto de reporte de estas enfermedades raras. Todos estos son los porcentajes que se reportaron en el 2016 en ese periodo epidemiológico y el porcentaje al cual corresponden muchas de estas enfermedades. Básicamente no hay una diferencia grande en porcentaje entre mujeres y hombres. Hay muy bajos casos reportados en la población indígena y de afrocolombianos. Hasta el 43% de los casos se han confirmado por laboratorio, el 16.6% se ha reportado en pacientes hospitalizados, el 13.7% en menores de 5 años y el 12.2% en mayores de 65 años. Entonces, como podemos observar, la gran mayoría de los pacientes se encuentran entre los 5 y los 65 años, siendo las edades extremas los menos reportados. Todos estos son los códigos que se utilizan para estas enfermedades y podemos encontrar el porcentaje de las cuales han sido reportadas. Muchas de ellas y de estas patologías que como vimos hasta un 80% son de origen genético, pueden tener un compromiso multisistémico, o sea que no afectan un solo órgano, sino que pueden afectar diferentes órganos y por eso la importancia del trabajo interdisciplinario y el conocimiento de cada una de las manifestaciones que puede tener en los diferentes sistemas para la remisión adecuada de los pacientes. Entonces, este es un dilema que siempre tienen los médicos y hoy en día con los sistemas de salud y de la forma en la cual se atienden los pacientes, podemos ver que muchas veces el médico se dedica a hacer análisis en el computador o de imágenes y no encuentra el diagnóstico adecuado, no sabe cuál es el diagnóstico y muchas veces es porque no presta atención al paciente que tiene al lado. Es claro que el diagnóstico está simplemente observando el paciente. Si este médico se toma el tiempo de observar al paciente, pues se da cuenta que realmente es Batman. En oftalmología hay diferentes patologías. Vamos a hablar de algunas de ellas para podernos dar cuenta que en nuestra especialidad muchas veces podemos tener algunos pacientes que pueden ser considerados con una enfermedad rara y que por desconocimiento del mismo médico no la reporta o no hace la remisión adecuada. La drepanocitosis o enfermedad de anemia de células falciformes es una anemia de eh, hemolítica, significa que es una destrucción que ocurre de los glóbulos rojos por una alteración en los genes o hemoglobinopatía. También puede presentarse como beta-talasemias. Generalmente es una alteración de origen genético en el cual se altera una proteína que es conocida como glutámico por una proteína valina en el ADN.
Hay algunas zonas endémicas en el mundo y especialmente estas zonas endémicas están localizadas en las áreas de alta prevalencia de malaria, en nuestro caso en la zona del Pacífico. Es frecuente, por ende, en los afrodescendientes y se caracteriza por tener crisis dolorosas repetitivas en diferentes órganos, crecimiento del vaso, anemia crónica y retraso en el crecimiento. En el 2010 se han reportado entre el 2016 al 2021 1097 casos. Entonces vemos que esta es una de las enfermedades que llega a un 2,58 de las enfermedades raras reportadas en Colombia. A nivel del ojo, vamos a observar en la conjuntiva algunas características como vasos sanguíneos en forma de sacacorchos o en coma, una inflamación o edema de la córnea, que es la parte transparente anterior del ojo. Vamos a encontrar la pupila dilatada, que llamamos midriasis, despigmentación del iris, que es la parte del color del ojo, va perdiendo su color y va a tener manchas que son más claras que el color natural, la presencia de catarata, rubeosis y sangrados espontáneos en el ojo. Además, dentro del ojo vamos a poder observar daños en los vasos sanguíneos de la retina que van a conllevar al crecimiento de nuevos vasos que pueden terminar en un desprendimiento de la retina y pérdida definitiva de la visión. La miastenia gravis es otra enfermedad de origen neurológico que tiene o se caracteriza por una debilidad progresiva de los músculos voluntarios que mejora en los periodos de descanso del paciente. Hay una alteración neuromuscular porque hay unos anticuerpos o células que atacan a los receptores de acetilcolina y el 75 al 90% de los pacientes tienen síntomas oculares. Hasta en el 70% de los casos, los síntomas oculares son la primera manifestación. ¿Y cuál es esa manifestación? Va a tener diplopía, que es la sensación de ver doble, el estrabismo, que es la desviación de los ojos, y la ptosis, como observamos en este caso, que es la caída del párpado. La neurofibromatosis es otra patología relativamente frecuente. Es una alteración en el gen NF1, que ese gen es el encargado de suprimir el crecimiento de algunas estructuras. Por tanto, al estar alterado, va a llevar a que crezcan tumores. Tumores en diferentes órganos. Se caracteriza inicialmente porque en la infancia los pacientes tienen, al parecer, algo parecido a muchos lunares, que se denominan manchas café con leche, displasia de la tibia en la pierna, neurofibromas cutáneos como los que podemos observar en la fotografía y la presencia de glioma del nervio óptico, que es un tumor que crece en el nervio óptico, como vemos aquí, que hace que se engrose y haga que haya una pérdida de la visión. Otras características, estos son estados más avanzados del crecimiento de estos neurofibromas. En el ojo podemos observar múltiples lesiones o estos nódulos oscuros en el iris que nos pueden guiar al diagnóstico y que nos deben hacer pensar que ese paciente necesita algunas imágenes para poder llegar al diagnóstico temprano del glioma del nervio óptico. La neurofibromatosis tiene dos tipos, la 1 y la tipo 2. La tipo 2 se caracteriza porque van a tener algunas alteraciones a nivel auditivo que conllevan a escuchar ruidos o pitos frecuentemente, a pérdida de la audición y a pérdida del equilibrio. Schwannomas, que son tumores benignos a nivel del oído que conllevan a esa pérdida del equilibrio, tumores a nivel de la médula ósea, meningiomas, algunas alteraciones en el ojo como cataratas
y algunas lesiones en la retina adentro del ojo, como amartomas de la retina y del epitelio pigmentado de la retina. En Colombia, entre el 2016 y 2021, se reportaron 277 casos de neurofibromatosis, representando menos del 1% de las enfermedades raras. Este es un caso de una paciente que consultó a nuestro servicio de 61 años de edad, en la cual vemos la retina en el ojo izquierdo de unas características normales. Este sería el nervio óptico, los vasos sanguíneos de la retina. Se llama la mácula, que es la parte de máxima visión del ser humano, y vemos en el ojo derecho cómo esa retina está oscurecida, no se logran observar los detalles y vemos una cantidad de membranas blanquecinas y unas áreas de aparente sangrado. En esta paciente se diagnosticó, como vemos acá en la fotografía, un tipo de tumor dentro del ojo que se denomina tumor vasoproliferativo de la retina. Esta es la parte de máxima visión del ser humano y en el ojo de ella derecho vemos cómo está prácticamente destruida la retina en la parte central y es la causa de la pérdida de su visión. Entonces, esta paciente podemos hacer unas imágenes de tomografía de coherencia óptica y vemos en el tumor cómo esa lesión hemorrágica y de vasos sanguíneos realmente representa un tumor vascular dentro del ojo que característicamente se presenta en un paciente con neurofibromatosis, como lo que vimos anteriormente, en la cual podemos observar esos neurofibromas y estas lesiones características de ella. Afortunadamente, esa paciente pudo ser llevada a cirugía y vemos cómo el antes y el después de la cirugía, obteniendo una recuperación de la estructura de la retina en la parte central de la mácula, pudiendo preservar la visión en este caso. La osteogénesis imperfecta es otra enfermedad en la cual hay una alteración a nivel del colágeno. Se caracteriza porque son pacientes que desde temprana edad van a tener fracturas y deformidades. En el ojo vamos a observarlo y a sospecharlo cuando vemos la esclera, que es esta parte normalmente blanca del ojo, que es azulosa. También puede presentar ruptura espontánea de la esclera, de esta estructura, la presencia de queratocono, que es un adelgazamiento a nivel de la córnea, queratoglobo, microcórnea, que es la córnea más pequeña de lo normal, o megalocórnea, al contrario, que es una córnea mucho más grande de lo normal. Subluxación del cristalino es que el lente interno del ojo se desplaza de manera espontánea por una debilidad en las fibras que lo sostienen en el ojo, la presencia de catarata, glaucoma o sangrados espontáneos que pueden conllevar a un desprendimiento de la retina. Entre el 2016 y 2021 en Colombia se reportaron 234 casos, también siendo menos del 1% de las enfermedades raras en Colombia. La sarcoidosis es una enfermedad que ya no es genética, es una enfermedad sistémica, granulomatosa, que se desconoce la causa. Es más frecuente en mujeres, en los países escandinavos y en los pacientes afrodescendientes. Se presenta hasta en un 80% como una uveitis bilateral, que es una inflamación del ojo que conlleva que el ojo esté rojo, inflamado, con pérdida de la visión, y vamos a poder ver en algunos casos la presencia de algunos granulomas o nódulos en la conjuntiva, que es esta parte, y vasculitis dentro del ojo, en la retina, que puede conllevar a estas lesiones, como vemos, blanquecinas e inflamación de los vasos sanguíneos. En Colombia, entre el periodo del 2016 al 2021, se reportaron 57 casos, representando el 0.13% de las enfermedades raras. La retinosis pigmentaria es una enfermedad que
pertenece a un grupo de distrofias o enfermedades hereditarias de la retina. La característica es que se degenera progresivamente los fotorreceptores, que son las células que detectan la luz y los colores dentro del ojo. Tienen mucha heterogeneidad, lo que significa que se puede presentar de diferentes formas y en la literatura se conoce en algunos casos como retinitis o retinosis. Puede ser típica, que es la forma más característica, o sindrómica, cuando se acompaña de algunas alteraciones en otros órganos diferentes al ojo. A nivel del mundo, tiene una prevalencia de 1 en 4.000 y en los diferentes países varía entre 1 en 7.000 hasta 1 en 750. Como vemos, entonces es una enfermedad rara dependiendo del país y de cómo en ese país se determina qué es una enfermedad rara. Para recordarlo, en Colombia, una enfermedad rara se considera cuando su prevalencia es menor o de 1 en 5.000. Vemos acá que la retinosis pigmentaria hace parte de la gran mayoría de los casos de las distrofias de la retina. Vamos a encontrar otras distrofias de la retina que son más raras y que muchas veces pasan sin diagnóstico por los diferentes especialistas, por el desconocimiento o por la falta de acceso a los servicios de salud. El 20% de las retinosis son esporádicas. Hay una prevalencia alta de portadores del gen de la retinosis pigmentaria o de alguno de ellos. Se presenta más frecuentemente en hombres y el 30% de los pacientes pueden no tener síntomas hasta los 30 años de edad. Y se han encontrado más de 80 genes relacionados a la retinosis pigmentaria. Las manifestaciones clínicas al inicio de los síntomas generalmente son pacientes que refieren que no ven muy bien cuando la intensidad de la luz es baja. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo vería un paciente normal en bajas condiciones de luz y así ve un paciente con retinosis pigmentaria en el cual pierde mucha de su capacidad visual porque el compromiso está principalmente en los fotorreceptores que se llaman bastones, que son los que nos ayudan a tener una mejor visión en condiciones de baja luminosidad. Posteriormente, con el tiempo, vemos cómo el paciente va perdiendo la visión. En este caso vemos que es una visión tunelizada, lo que significa que se pierde la visión periférica y el paciente puede observar o puede ver solo por una fracción muy pequeña de la retina. El síndrome de Usher son pacientes que tienen, adicionalmente a la retinosis pigmentaria, como vemos acá, alteraciones a nivel auditivo y por tanto es uno de los síndromes más frecuentes que observamos asociados a la retinosis pigmentaria. El síndrome de Bardet-Biedl es un tipo de síndrome asociado a la retinosis pigmentaria en el cual adicionalmente el paciente tiene polidactilia, que es la presencia de uno o más dedos adicionales, obesidad congénita, porque esa alteración genética conlleva a un instinto a comer insaciablemente, a una alteración en el desarrollo cognitivo y a hipogenitalismo, que es el poco desarrollo de los genitales. El albinismo es una alteración que ocurre en la síntesis de melanina. Es causado por una alteración genética que conlleva entonces a hipopigmentación del cabello, de la piel y de los ojos. Entonces vemos que esos pacientes pueden tener todos los, tanto las cejas, las pestañas hipopigmentadas o blancas,
poca pigmentación del iris o ausente, por eso esos ojos se ven así como rojizos, e igualmente en la retina va a ser hipopigmentada o pierde el pigmento del epitelio pigmentado de la retina, lo que conlleva que esos pacientes tengan muchas molestias con la luz, tengan baja visión y frecuentemente se caracterizan porque tienen un movimiento involuntario repetitivo y rápido de los ojos. Puede llevar también a alteraciones como que conllevan a baja visión de por vida. Se han reportado entre el 2016 y 2021 27 casos, también siendo de una muy baja prevalencia. El síndrome de Charcot es una alteración genética de el CHD7. Se caracteriza por coloboma. Aquí vemos el coloboma, es una alteración que ocurre en la formación de la retina o del ojo y vemos que aquí hay una cavidad grande donde no se formó adecuadamente la retina o el ojo. También puede llevar a atresia de coanas, a anomalías geniturinarias y de orejas que puede llevar a la sordera. También pueden tener alteraciones cerebrales, alteraciones a nivel de los nervios craneales, displasia coclear, escoliosis, onfalocele, labio o fisura labiopalatina y está en el espectro del autismo. Se han reportado entre el 2016 y 2021 13 casos en Colombia. La aniridia es la falta de la formación parcial o completa del iris, que es la parte de color en el ojo. Puede llevar a hipoplasia foveal, que es una malformación o poca formación de la parte central de la retina, del nervio óptico. Puede llevar a nistagmos, que es un movimiento frecuente de los ojos involuntario, la presencia de catarata, este sería el cristalino y cuando se opacifica se llama catarata, la presencia de glaucoma, que es un daño en el nervio óptico, y deficiencia limbar, que es una alteración aquí a nivel de la conjuntiva que puede llevar a la pérdida total de la visión. En Colombia solo se reportaron 10 casos entre el 2016 y 2021. El síndrome de Melas es una enfermedad mitocondrial que se transmite genéticamente de la madre a los hijos. Puede conllevar a una encefalopatía, que es un daño a nivel cerebral, acidosis láctica, que es una alteración que puede conllevar a alteraciones a nivel de los músculos y puede terminar con convulsiones o pérdida, alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Los pacientes inicialmente se pueden quejar de dolores de cabeza, vómito, alteraciones auditivas, pérdidas del equilibrio, alteraciones visuales parecidas a la retinosis pigmentaria, alteraciones a nivel cardíaco, alteraciones a nivel de los riñones y alteraciones o debilidad muscular. En el ojo se puede caracterizar por un daño a nivel del nervio óptico, que sería acá, y las alteraciones a nivel de los movimientos de los ojos, que se denominan oftalmoplegia. En Colombia se reportaron entre el 2016 y 2021 9 casos del síndrome de Melas. El síndrome de Kearns-Sayre es otra patología o enfermedad como la anterior de origen mitocondrial, que significa que es una alteración que transmite la madre especialmente a los hijos varones. Algunos casos se pueden presentar en mujeres, pero es menos frecuente. Generalmente se presenta o se manifiesta antes de los 20 años de edad como una oftalmoplegia externa progresiva, que es una alteración en los movimientos de los ojos que va siendo progresiva, cada vez más debilitante y que puede llevar a la parálisis total o parcial de los movimientos de los ojos. Alteraciones de la retina similares a la retinosis pigmentaria, alteraciones en la conducción cardíaca,
alteraciones a nivel de proteínas del líquido cefalorraquídeo y alteraciones en sus movimientos. En Colombia solo se reportaron 3 casos entre el 2016 y 2021. La enfermedad de Coats es una enfermedad que compromete la retina. Se considera una vasculopatía exudativa, como vemos acá, todo esto que se ve blanco es la exudación o salida de las proteínas de los vasos sanguíneos. La mayoría de las veces es idiopática y unilateral, lo que significa que compromete de manera importante un ojo. Afortunadamente, la mayoría de los casos, el otro ojo permanece sin compromiso, pero puede llevar a la pérdida total de la visión. En Colombia solo se reportaron 3 casos entre el 2016 a 2021, a pesar de que es una enfermedad que se observa relativamente frecuente en los servicios de retina. La enfermedad de von Hippel-Lindau es una enfermedad que es llamada angiomatosis retinocerebelosa familiar. Fue descrita desde 1900 y tiene una incidencia de 1 en 40.000 nacidos vivos. Es una enfermedad que se transmite autosómico dominante y conlleva mutaciones en el gen del VHL. Va a tener un compromiso multisistémico y puede afectar la retina, el sistema nervioso central, las alteraciones a nivel de los oídos, de los riñones, del páncreas y de las glándulas suprarrenales. Este es un caso de una paciente que llegó a nuestro servicio en la clínica de retina de 16 años de edad que presentaba o se quejaba de disminución de la visión del ojo izquierdo y dolores de cabeza a repetición. Esa paciente no tenía ningún antecedente oftalmológico, no había ninguna enfermedad conocida hasta ese momento, no había sido operada de nada, en la familia no había ningún antecedente importante y no estaba tomando ningún medicamento. La visión estaba disminuida, normalmente es de 20/20, en el ojo derecho estaba en 20/100 y en el ojo izquierdo tenía una pérdida mucho más importante de la visión. En la retina pudimos observar todas estas alteraciones en la que veíamos tortuosidad, que es estos vasos sanguíneos completamente curvos, manchas blancoalgodonosas, que son todas esas alteraciones que vemos alrededor del nervio óptico, inflamación del nervio óptico y exudación, que es la pérdida de proteínas desde los vasos sanguíneos, que era mucho más evidente en el ojo izquierdo, y vemos que esta era la causa de la pérdida de la visión. Cuando uno ve a un paciente con todas esas alteraciones, debe hacerle estudios adicionales que se realizaron en este caso, como la tomografía de coherencia óptica, donde nos muestra todas las alteraciones de la retina y del nervio óptico que estaba sufriendo esta paciente, y al buscar con más detalle podemos encontrar la presencia de esta lesión blanquecina, que es un tumor dentro del ojo que se denomina hemangioblastoma retinal. El hemangioblastoma es un tumor de vasos sanguíneos que conlleva precisamente a toda esa exudación y que crece en los pacientes con esta enfermedad. En el otro ojo pudimos encontrar también un tumor más pequeño que se estaba formando y que aquí podemos observarlo en la tomografía de coherencia óptica. Esa paciente, y muy importante, inmediatamente le tomamos la presión arterial porque sospechamos la enfermedad y encontramos que estaba demasiado alta, lo que conlleva que es una emergencia que puede llevar a que esa paciente se muera en poco tiempo, pocas horas. Por tanto, fue trasladada inmediatamente a un servicio hospitalario y a cuidados intensivos, en el cual con nuestra guía se llegó al diagnóstico de que ese paciente tenía varios tumores de las glándulas suprarrenales que eran causantes de ese aumento en la presión, lo que se denomina feocromocitomas.
La paciente fue llevada a cirugía satisfactoriamente para remover esos tumores y por tanto, pues se salva la vida. Igualmente, luego de estabilizar al paciente, se hace la confirmación genética y evidentemente la paciente se confirma que tiene alterado el gen del von Hippel-Lindau con una mutación heterocigota de ese gen sin antecedentes familiares previos conocidos de la presencia de esa alteración genética. Es llevada a cirugía y gracias y afortunadamente logra recuperar totalmente la visión de ambos ojos y en este momento, luego de 3 años, está con vida y con una visión perfecta. Como conclusiones, es supremamente importante dar a conocer todas estas alteraciones que pueden ocurrir y la presencia y la importancia de conocer acerca de las enfermedades raras. Vemos la importancia del diagnóstico de precisión para el salvar la vida en muchos casos y favorecer el buen pronóstico de su tratamiento. Es supremamente importante el adecuado manejo y el asesoramiento genético en estos pacientes y en la familia. Podemos ver la importancia del trabajo en redes en las enfermedades de baja prevalencia. Las redes de apoyo son fundamentales y el rol fundamental de estas agrupaciones de padres y familiares en promover políticas de salud para los pacientes afectados. De nuevo a la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, el agradecimiento infinito por haberme invitado a participar en este congreso y no solamente darles a conocer cuáles pueden ser esas enfermedades raras que se presentan en el ojo, sino también ayudarnos a nosotros como médicos a hacernos conscientes y a conocer de la importancia de estas enfermedades y de hacer el diagnóstico y el asesoramiento oportuno. Muchas gracias.